Continuamos en Razón de Estado. Seguimos con el tema de cortes. Para ello tenemos a dos invitados, a María Inés Rivera, politóloga del Movimiento Cívico Nacional y analista a las 8:45 en Canal Antigua, y a Luis Miguel Reyes de Fundación Libertad y Desarrollo. A ambos muchas gracias por estar en Razón de Estado. María Inés, quisiera empezar con usted. Tenemos un proceso, o hemos tenido un proceso de elección de cortes bastante accidentado, por decirlo de alguna forma. ¿Cuál es la perspectiva que se tiene hasta este momento? ¿Vamos a lograr unas cortes independientes o vamos a tener unas cortes básicamente cooptadas por la mafia? ¿Cuál es su análisis al respecto? Pues bueno, primero muchas gracias por la invitación. Qué gusto estar aquí con Luis Miguel también y con usted, licenciado Boteo. Pues para hablar un poco respecto a este proceso tan ajetreado, sobre todo considerando el contexto político en el que venimos, que es pues que hemos tenido ya más de un año de atraso en la elección de Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones, ¿no? Creo que los mayores miedos o retos o peligros que habían al iniciar el proceso de la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad era no ver que se repitieran, digamos, todos esos errores que se cometieron dentro del proceso de elección de Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones. Y yo creo que para evaluar, digamos, cómo va este proceso de elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad lo podemos medir, digamos, de diferentes formas. Primero, pues el cumplimiento legal, ¿verdad? Si cada una de las instituciones que está a cargo de elegir los magistrados, tenemos pues obviamente los tres poderes del Estado, ejecutivo, legislativo, el poder judicial, que tienen a cargo su elección, su designación más bien de magistrados de la Corte de Constitucionalidad, y también pues el aspecto académico que lo otorga el Consejo Superior Universitario y también el Colegio de Abogados de Guatemala. Entonces, digamos, si hablamos en el tema de cómo va el proceso, el tema de cumplimiento legal, yo veo pues que cada una de las instituciones se ha pegado mínimamente, digamos, al cumplimiento de estas reglas y estos requisitos mínimos que establece la ley. Se está llevando pues un proceso prácticamente en lo que indica la ley. Tenemos que hablar también, por ejemplo, que la Ley de Amparo de Exhibición Personal y la Constitución de la República tampoco son muy exigentes en cuanto a este proceso, ¿verdad? En digamos, otorgar mecanismos de transparencia, de fiscalización ciudadana, como sí sucede en el proceso de elección de Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones con todo el modelo de comisiones de postulación. Pero digamos, con base a este contexto que doy, yo considero que sí se ha dado pues un proceso que ha sido apegados a estos requisitos mínimos que establece la Ley de Amparo y de Exhibición Personal y también, por su parte, la Constitución Política de la República. Ahora, por otro lado, también podemos hablar de si estas instituciones pues han dotado de instrumentos que den, de cierta forma, mayor transparencia y publicidad para que la ciudadanía pues esté consciente y pudiera haber también participado dentro de lo que es el proceso de elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Creo que para esto podemos también evaluar cómo se llevó a cabo el proceso hace 6 años en la designación de magistrados, en donde, por ejemplo, el Congreso de la República sí tuvo una iniciativa mayor, por ejemplo, creó una comisión interpartidaria para la revisión de expedientes, hubo recepción de tachas, digamos, sí se dio esa participación ciudadana y esa apertura mayor, ¿verdad?, para que participara la ciudadanía y existiera esta fiscalización, que al final del día, que a pesar que estos requisitos o estas cuestiones no son obligatorias y no se contemplan dentro de la ley, sí le dan a la ciudadanía pues mayor confianza de cómo se está llevando pues a cabo todo el proceso de elección de magistrados, ¿verdad? Entonces, en esta ocasión podemos ver, por ejemplo, cómo instituciones como el Congreso de la República hizo lo mínimo en cuanto a publicidad de la convocatoria. Dentro de su cronograma tampoco hubo instrumentos, por ejemplo, como tabla de gradación, como sí sucedió hace algunos años, tema de perfil idóneo, entrevistas también a los candidatos. No se dio, digamos, dentro de este proceso, pero lamentablemente, como yo les decía, nuestra ley no obliga a que estas instituciones, digamos, se vean obligados a realizar este tipo de acciones. Pero en base a lo que dice María Inés, Luis Miguel, los comentarios de María Inés son en el tono de la forma, pero el fondo, la elección en sí, los procesos penales que hemos visto, realmente se están cumpliendo las formas, pero no el fondo. ¿Cuál es el análisis al respecto? Sí, el problema es que hay que hacer a lo mejor un análisis independiente de cada órgano elector. Yo, por ejemplo, en lo que decía María Inés, sí estaría en desacuerdo, por ejemplo, si hablamos de la presidencia. O sea, el presidente no ha hecho un proceso abierto ni con mínimos estándares democráticos, no se sabe, o sea, por rumores se sabe quiénes pueden estar en su lista final
de nominados para la Corte de Constitucionalidad, pero en realidad ha sido un proceso completamente opaco, se ha negado a hablar públicamente del tema. Entonces, la ley no se lo exige tampoco, ¿verdad? ¿Perdón? La ley no se lo exige tampoco. La ley no se lo exige, pero digamos, necesitamos que cumplan con ciertos estándares democráticos. Es que es un mínimo, digamos, de acuerdo que debemos tener para poder vivir en una sociedad democrática. En ese sentido, creo que el presidente sí falla terriblemente al no hacerlo público. El Congreso, como bien decía Marinés, no me voy a detener en eso porque creo que estoy muy de acuerdo. O sea, hicieron un proceso medianamente abierto, pero que sí tuvo fallos de transparencia y que al final resultó con una elección, creo yo, cuestionada, particularmente en el tema del magistrado suplente, que es un diputado del Congreso de la República, de un partido que además tiene aspiraciones presidenciales, lo cual yo creo que sí es muy delicado y hay un claro conflicto de interés. Ahora, a lo que decías, Paul, sobre el fondo, yo creo que sí hay un problema, ¿verdad? Respecto al fondo también, porque si bien se intentan digamos, cumplir con las formas, ¿verdad? La calidad de la gente que está llegando, la forma como llegan, ¿verdad? Y otras cosas que son un poco más subjetivas, como por ejemplo los temas de honorabilidad, de idoneidad, no se están cumpliendo. Y aquí es el tema más grave y es lo que al final nos va a llevar a que probablemente no tengamos una corte definitiva nueva este 14 de abril. Ahora, Marinés, ¿cuál es su opinión al respecto? Se cumple la forma, pero no el fondo, y hacia dónde nos lleva, qué escenarios podemos ver. Sí, digamos, yo creo que en lo que decía Luis Miguel en el tema de presidencia, yo coincido con lo que usted decía, licenciado Boteo. Digamos, la Constitución no le exige al presidente más allá de que elija en Consejo de Ministros a su designado para magistrado titular y suplente. Entonces, digamos, más allá legalmente no se le puede exigir esa transparencia al presidente porque es pues lo que está en la ley. Sí, es cierto, la ley es el piso, la Constitución es el piso y yo también, digamos, estoy de cierta forma de acuerdo con lo que decía el licenciado Reyes en que debería de haber cierta transparencia y no lo vimos, por ejemplo, con Jimmy Morales hace algunos años en el tema de la designación de magistrados y creo que el único presidente que ha hecho, pues, de cierta forma un proceso más abierto y transparente fue también el presidente Bechar. Sin embargo, si hablamos también del fondo, digamos, obviamente aspiramos a cortes independientes. Yo creo que lo que veníamos viendo, por ejemplo, con el tema de elección de Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones, no podíamos tener magistrados que se reunieran con gente que tuviera casos abiertos, como es el tema de casos comisiones paralelas, y que ahora también lo estamos viendo con este proceso de magistrados de Corte de Constitucionalidad. Si bien es cierto, digamos, ahora vemos que uno de los candidatos cuestionados pasó a segunda vuelta en el tema, por ejemplo, de la elección del CAN, que fue el que iba para candidato, el Estuardo Gálvez, pero pues ya renunció, entonces, digamos, eso nos deja de cierta forma un proceso que también queda en el limbo, porque ahora la cuestión es qué va a suceder dentro de este proceso. Y yo, digamos, sí considero que el plazo sí se debe cumplir el próximo 14 de abril. Yo sí considero, digamos, que sí se debe hacer el esfuerzo porque las instituciones, las normas están, se deben cumplir. Yo sí considero que el no cumplir ese plazo nos va a meter en un problema como el que estamos ahorita actualmente con Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones. Se avaló ese rompimiento del plazo y ahora la ciudadanía no tenemos ni siquiera certeza de cuándo ya se inició, digamos, esta elección, pero cuándo van a haber nuevos magistrados en la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones. Entonces, lo mismo puede llegar a pasar si prolongamos ese plazo de la Corte de Constitucionalidad. Otra vez vamos a quedar en ese limbo, no se va a dar esa alternancia en el poder. Y obviamente, digamos, empezamos a ver también el tema del Consejo Superior Universitario, como pasó con el rector, que también pues tiene un proceso que también habrá que ver qué sucede con esa designación. Lo bueno es que la ley sí establece en ambos casos qué sucede si, digamos, los magistrados titulares y suplentes no llegaran a asumir, que quedan los que son actualmente, en lo que se pueden resolver, digamos, esas situaciones y puede asumir Corte Suprema de Justicia, Presidencia y el Congreso de la República en ese sentido. Yo, perdón, solo un par de comentarios respecto a lo que decía Marinés. Yo creo que como ciudadanos sí podemos exigirle al presidente de la República que lleve a cabo un proceso transparente y democrático. O sea, no está en ley, pero sí podemos exigírselo porque al final de cuentas somos los votantes y hay un proceso también de fiscalización ciudadana. Entonces, tenemos todo el derecho y la obligación de exigirle al presidente y el presidente debe escuchar lo que la ciudadanía le está pidiendo, ¿verdad? Aunque la ley no se lo pide, pero el presidente sí debe atender las demandas de la ciudadanía. Eso por un lado. Por otro lado, respecto al tema de los plazos, yo creo que la discusión de los plazos no puede tenerse en el vacío, ¿verdad? O sea, porque aquí estamos con un tema de
de que hay distintos requisitos y le asignamos distintas prioridades a esos requisitos, porque el requisito de idoneidad, de honorabilidad, también es un requisito importante. Es cierto, es un requisito más subjetivo, que tiene algunos problemas para su aplicación, pero necesitamos atender esos requisitos como también necesitamos atender el requisito de los plazos. Entonces, yo creo que en ambos casos lo que debemos hacer es no atendernos en el vacío. O sea, yo no diría, atendamos el requisito de honorabilidad e idoneidad y alarguemos esto al eterno, ¿verdad? Para que nunca se elijan cortes y se queden los que estén o cualquier cosa, digamos, que se vaya al lado extremo, pero tampoco, digamos, tenemos que estar casados con un plazo que lo que nos va a hacer es poner en la corte a gente que no es idónea para el cargo y que no tiene nada que estar haciendo en una corte de constitucionalidad. O sea, intentemos de empatar esos requisitos y llegar a ese 14 o a esas fechas cercanas con una nueva corte, pero que sea una corte adecuada, idónea, honorable. Ahora, yo quisiera que profundizáramos ahí. Luis Miguel plantea el tema de efectivamente cómo lograr esa independencia, pero hay dos preguntas que nos tenemos que hacer acá. Uno es, si se repite el proceso, si la Corte de Constitucionalidad manda que todo se vuelva a hacer, ¿se van a lograr resultados distintos? ¿Cuántas veces más vamos a hacer este proceso? ¿O vamos a literalmente tener a los magistrados ahí incluso años, como lo que pareciera que está sucediendo con la Corte Suprema de Justicia? Por otra parte, se decía en el momento en que se quería posponer la elección de la Corte Suprema de Justicia de que el nuevo Congreso iba a hacer un mejor papel, cosa que ha resultado totalmente falso. Y por último, hay que plantear, hay cierto sector que se siente cómodo con los actuales magistrados de la Corte de Constitucionalidad y por eso están abogando porque se pueda extender el plazo. Si no estuviesen cómodos con ellos, posiblemente estuviesen pidiendo que los plazos se cumplieran en el término que lo establece la ley. ¿Cómo resolvemos esas tres preguntas? No sé quién de ustedes quiere responder. Yo me animo, Marinés, perdón. No, digamos, yo creo que lo que dice el licenciado Oteo es que justamente, digamos, tenemos una norma y una ley que cumplir y, por ejemplo, lo vimos claramente en el proceso de Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones. Por ejemplo, una de las razones por las cuales se suspendió este proceso fue las evaluaciones del Consejo de la Carrera Judicial. Evaluaciones que, desde mi punto de vista, digamos, no cumplían con los parámetros mínimos de una buena evaluación, evaluaciones que se llevaron a cabo en 30 días. En 30 días se evaluaron alrededor de 300 jueces. Y, por ejemplo, gente que obtuvo una evaluación de cierta forma favorable, 16 de 21 personas que se reunieron con Gustavo Alejos, obtuvieron esa evaluación favorable del Consejo de la Carrera Judicial y de igual forma se reunieron con Gustavo Alejos. Entonces, digamos, también tenemos que preguntarnos para qué vamos a avalar ese rompimiento del plazo. ¿Realmente va a garantizar que los mejores lleguen a la Corte de Constitucionalidad? Y lo vemos claramente ahorita, porque en su momento, como bien decía el licenciado Oteo, se argumentó que quizás si este Congreso elegía, pues podía ser mejor que el anterior, y ahora pues vemos que de igual forma nos estamos enfrentando a otro tipo de conflictos de intereses, otro tipo de conflicto de poder. Entonces realmente no estamos solucionando el problema de fondo, y el problema es que ya estamos jugando con las reglas del juego que están preestablecidas y no podemos, digamos, cambiar las normas a mitad del partido, por así decirlo, por buscar que suceda algo bueno. Lamentablemente las reglas son las que están. Yo creo y considero y soy partidaria también de que debe haber una reforma, debe haber un cambio, digamos, a las reglas que existen, pero lamentablemente son las que están y son con las que debemos jugar, son con las cuales se deben elegir y respetar estos parámetros legales para elegir y designar a estos magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Luis Miguel. Sí, tal vez yo ahí, digamos, lo que haría es poner el otro lado de la moneda, y es que los órganos electores necesitan contrapesos. Si los órganos electores no saben que hay alguien o algo que les pueda corregir la plana, entonces tienen vía libre para hacer lo que se les dé la gana. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer o lo que se tiene que hacer es manejar esos contrapesos para que los órganos electores sepan que tienen que elegir a alguien que no pueda ser después objetado. Ese es el camino más seguro para elegir cortes para tener corte nueva este 14 de abril. Pero si no lo hacen, entonces el proceso se puede alargar y vamos a mantener en esta crisis. Ahora, el tema es que si al sistema político le interesa mantenernos en esta crisis, pues hay un problema de responsabilidad. Y tenemos un problema de responsabilidad de parte del sistema político que nos quiere mantener en una crisis porque la única opción para ellos es o ponemos a nuestros magistrados de la mafia o nos vamos a una crisis institucional y mantenemos estos magistrados para siempre y seguimos minando la legitimidad de la Corte de Constitucionalidad. Entonces yo creo que tenemos que nosotros, digamos, el ciudadano tiene que exigir
para que se comporten a la altura. O sea, el presidente no puede estar llevando un proceso opaco de elección, tiene que llevar un proceso transparente, porque entonces si hay alguna duda sobre alguno de los candidatos que va a poner en el puesto, se pueda resolver antes y no lo ponga el último día, y entonces la única forma sea mediante un amparo, porque algún contrapeso tiene que tener esa elección del presidente. No puede ser que sea un poder absoluto el colocar magistrados de la CC. O sea, cuando nosotros vemos en Estados Unidos para elegir a un magistrado para la Corte Suprema de Justicia, hay un proceso bien largo, se elige a los candidatos, se les interroga. O sea, los políticos de oposición se sientan frente a los candidatos, les hacen preguntas, y luego de pasar por todo ese proceso es que se les elige. No se les elige una semana antes y luego se le echa la culpa a quien pone el amparo porque retrasó el proceso. Yo creo que eso es una irresponsabilidad terrible del sistema de justicia, y aquí tenemos que hacer responsables a quienes son responsables. Eso es en el mundo ideal, pero tenemos unas reglas que las establecieron así los constituyentes en su momento. Tenemos una constitución, y si nos basamos a la constitución, obviamente hay plazos, hay formas en que se establecieron, y luego también se puede quedar en algo subjetivo. Pero en esas mismas reglas está, ¿qué pasa si no se llega a la fecha y no hay un magistrado nuevo? El magistrado nuevo continúa, eso está en la ley. O sea, aquí no hay un torcimiento de la ley si se quiere ver de esa forma. Marinés. La ley contempla, digamos, esos escenarios en el tema de los procesos que son impugnables, como el Consejo Superior Universitario y también el CAN, el Colegio de Abogados y Notarios. Digamos, en el tema con los tres poderes del Estado, el problema es que la ley sí contempla claramente que esos tres procesos para elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad no son procesos que son sujetos a impugnación. Por lo tanto, digamos, ahí sí esos magistrados sí deberían de asumir. Y digamos, en el otro sentido también, yo sí considero que las reglas son las que están. Lamentablemente, como bien lo decía Luis Miguel, yo sí considero también que la Constitución es el suelo, digamos, o sea, cualquier cosa que se dé en pro de la transparencia, en pro de la fiscalización, es algo bueno y que ayuda también al tema de la confianza ciudadana, y sin duda alguna sería, pues en un mundo ideal, justamente como decía el licenciado Teo, que el presidente de la República pudiera hacer de este proceso algo más público, que se escucharan nombres para que justamente la ciudadanía, si tiene alguna objeción en contra de esos candidatos, pues pudiera hacerlas saber a su momento, y no que llegue el 14 de abril y que nos veamos, digamos, en un problema de estos. Pero lamentablemente las reglas están como están, digamos, en ese sentido. Ahora, lamentablemente el tiempo se nos está terminando. Entonces, les dejo 30 segundos a cada uno para que puedan concluir. A ver, Luis Miguel, tus 30 segundos. Es cierto que lo que dice Marinés, de que los procesos que son objetables son el del CAN y el del Consejo Superior Universitario. Pero también la ley de amparo nos dice que no hay ámbito que no sea sujeto de un amparo. Entonces, ahí es donde se vuelve un problema, porque se puede poner un amparo en contra del Congreso, en contra del presidente de la República y en contra de la Corte Suprema de Justicia para que corrijan esos procesos. Ahora, yo digo, no es lo ideal, pero por eso tienen que comportarse a la altura para evitar ellos retrasar el proceso con su falta de responsabilidad. Marinés, terminamos con ustedes sus 30 segundos. Sí. Licenciado Oteo, pues el tema de la independencia judicial creo que es muy importante también en esta elección. Lamentablemente estamos mandando un mal mensaje también al exterior por el tema del retraso en la elección de cortes, y lo cual debilita el Estado de Derecho. Sobre todo, considerar que independencia judicial no solo es no querer que lleguen los míos al poder para favorecerme las resoluciones, así como tampoco pues es reunirme con ciertos candidatos para garantizar impunidad dentro de la Corte, ¿verdad? Entonces, ninguno de esos dos aspectos contempla la independencia judicial, entonces creo que es importante también poner ese tema sobre la mesa. Bueno, se nos terminó el tiempo. Vamos a tener que hacer una segunda ronda, creo yo, porque quedaron muchos temas pendientes, pero ambos, muchísimas gracias. A ustedes en casa, muchas gracias por su atención.